¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes donde se comprometen a cumplir una serie de condiciones y obligaciones, y por lo general este contrato se puede dar de forma oral o escrita. Diferencias entre contrato público y privado. El contrato público está dirigido por el Estado, mientras que el contrato privado puede estar dirigido por una persona natural o jurídica. La contratación pública requiere de varios trámites legales para que se pueda realizar, mientras que la contratación privada solamente requiere de una buena propuesta. En la contratación pública es necesario que este proceso de celebración se haga por medio de entidades estatales. En la contratación privada se hace de forma directa con los inversionistas particulares y de manera privada. La contratación pública busca los beneficios a nivel estatal y de interés general. En la contratación privada se busca el beneficio propio de una empresa. En la contratación privada, la selección de los contratistas se hace a través de diferentes procesos como la licitación pública, la selección abreviada, concurso de méritos y mínima cuantía. En la contratación privada no es necesario hacer ninguno de estos procesos de contratación, solo basta que los participantes del contrato estén de acuerdo. Buen día, mi nombre es Natalia Alexandra Popayán Quintero, estudiante de Contaduría Pública y estoy en segundo semestre. Voy a explicar las partes de un contrato público y de un contrato privado. La primera es contratante, que hace referencia a quien paga por recibir el bien o servicio que contrata. Contratista, quien provee el bien o servicio contratado. Interventor, quien se encarga del pago. Mi nombre es Eliana Cerón Urbano, estudiante de Contaduría Pública. Les voy a hablar de los principios de contratos públicos y privados. Principios de contratos públicos. Las personas que tengan interés en hacer parte de estos deben cumplir con los siguientes principios estipulados en la normatividad vigente de nuestro país, en la cual hay reglas y normas hechas para mandar el proceso de selección y el comportamiento de los servidores públicos. Los siguientes van de acuerdo a la Ley 80 de 1993. Principio de transparencia, del artículo 24. Principio de economía, en el artículo 25. Principio de responsabilidad, en el artículo 26. Principio de ecuación contractual, artículo 27. El principio de debido proceso, reformado y formalizado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. El principio de selección objetiva en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993. Los principios de imparcialidad, buena fe y moralidad van de acuerdo al artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. De acuerdo al artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo va el principio de participación y principio de coordinación. De acuerdo al artículo 209 de la Constitución Política de nuestro país, va el principio de eficacia y celeridad. Principios generales de contratos públicos. Principio de autonomía de la voluntad, también conocido como autodeterminación contractual. Principio de causa concreta, principio de consensualismo, principio de relatividad del contrato, principio de eficiencia, principio de obligatoriedad, principio de sociabilidad, solidaridad y el principio de inalterabilidad, los cuales buscan que dichos contratos se realicen de forma óptima. Cordial saludo, mi nombre es Omaira Sneider Carlos Amarromo. Por mi parte voy a hablar sobre la clasificación de contratos públicos y privados. Empezando por la clasificación de contratos públicos, en este podemos encontrar el contrato de obras públicas, donde es el contrato por el cual la administración encarga a un tercero el diseño, planificación, financiamiento, conservación, ampliación o reparamiento de cualquier bien inmueble público. A continuación podemos encontrar el contrato de concesión de obras públicas, el cual es un contrato en el que la administración encarga a un tercero a ejecutar una obra, pero además le otorga el derecho a explotarla durante un determinado tiempo y en algunos casos también puede recibir un precio a cambio.
Seguidamente encontramos el contrato de concesión de servicios, el cual es un contrato por el cual una entidad pública da a una o varias personas naturales o jurídicas el título oneroso y el derecho de explotar un servicio acompañado en algunos casos, con el derecho de recibir un precio por la prestación. El contrato de suministros, por su parte, es un contrato el cual sirve para que la administración compre productos o bienes inmuebles. El contrato de servicios, por su parte, es un contrato el cual sirve para que la administración pueda comprar todo lo que no sea suministros. Para finalizar, en los tipos de contratos públicos, encontramos los contratos mixtos, los cuales son aquellos contratos los cuales contienen prestaciones de contratos de distintas clases. Estos pueden ser, por ejemplo, prestaciones de los contratos de servicios y asimismo las prestaciones de contratos de suministro. Continuando con la clasificación de contratos privados, en primer lugar encontramos el contrato unilateral, el cual es un contrato que se hace en base de que solo una de las partes es la que tendrá el total de obligaciones, las cuales constan de dar o hacer. Por el contrario, en el contrato bilateral, todas las partes involucradas tienen que cumplir con sus obligaciones de dar o hacer de manera equitativa. El contrato gratuito es el contrato por el cual solo una de las partes es la que recibe el beneficio, mientras que la otra es la que tiene la obligación de dar o hacer. Por el contrario, el contrato oneroso es el contrato por el cual ambas partes reciben los beneficios a su favor, mientras que de manera igualitaria cumplen con sus obligaciones. Este último se divide en dos tipos de contratos. Los contratos conmutativos, los cuales son cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Mientras que el contrato aleatorio es el contrato por el cual la realización del contrato se sustenta en situaciones que pueden suceder o no, y por lo tanto es desconocida la ganancia o pérdida que puede haber. También encontramos el contrato principal, lo cual, como su nombre mismo lo indica, es principal y por lo tanto podemos determinar que no depende de ningún otro contrato para existir. Por el contrario, los contratos accesorios son aquellos los cuales no pueden existir sino es solo para asegurar o respaldar el cumplimiento de un contrato principal. En el contrato real, no solo basta con un acuerdo entre ambas partes y una celebración de contrato. También, además de lo anterior, es necesario que se entregue el bien por el cual se realizó el contrato. El contrato solemne, por su parte, es aquel que debe cumplir con todos los requisitos de manera que le permita tener un efecto civil. Finalmente, encontramos el contrato consensual, en el cual no es necesario celebrar ni un contrato ni necesita de formalidades. Basta con que ambas partes La responsabilidad por incumplimiento de los contratos privados es en sí incumplir en parte o por completo de estos contratos. Esto trae consigo varias consecuencias legales o económicas, morales, que trae también consecuencias como indemnización o cierre del mismo. Buen día, mi nombre es Natalia Alexandra Popayán Quintero, estudiante de Contaduría Pública y estoy en segundo semestre. A continuación hablaré sobre el principio de la igualdad e interés general y particular. El primero, principio de igualdad. Es un derecho que todas las personas tenemos sin excepción alguna, desde que nacemos, el cual es un trato igualitario en términos de protección, libertades y oportunidades, el cual es un derecho establecido en el artículo 13 de la Constitución de Colombia, que es un interés general. Busca que se cumplan los derechos humanos en igualdad, que es un interés particular. Busca obtener un interés individual o propio tanto del contratista como de la entidad. De lo dicho anteriormente, se complementa con las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.